el título de este coloquio del día de hoy es el APRA, 100 años en el Perú y América Latina. Escuchemos al compañero José Antonio Torres Igarte. Palmas al piso. Buenas noches, compañeros, compañeras. Estar en el aula magna para mí tiene un significado no solo político, sino simbólico y sentimental. Y agradezco la invitación del compañero Pepe Lucho Delgado, presidente de la Comisión Nacional del Centenario, a nuestra secretaria general institucional, Belén García. Agradezco la presencia de dos destacados historiadores esta noche, Jorge Arroyo y María Inés Valdivia, que van a hacer algunos alcances y seguramente comentarios luego de mi presentación. Agradezco a los compañeros secretarios y dirigentes nacionales, también al joven compañero Víctor Raúl Ugarte, que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta noche en la mesa de honor y quien también va a tener el uso de la palabra en su momento. Compañeros, estamos casi a 50 años de la muerte de Águeda Latorre. Falleció un 2 de agosto de 1979. Ya van a ser 45 años este agosto. Y sin embargo el país, en el APRA y fuera del APRA, se sigue hablando de Víctor Raúl Águeda Latorre. Es que Águeda Latorre no ocupó la presidencia de la República, pero sí hizo docencia política desde su etapa juvenil, cuando era un reformista en la Universidad de San Marcos, que promovía la reforma universitaria, cuando era un hombre que sembraba ideas a nivel de la Federación de Estudiantes del Perú, que fue el líder de la insurgencia y el movimiento popular, que fue la cuna del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales el 23 de mayo de 1923. El tirano Leguía, como otros tiranos en la historia nacional, lo deportó, lo exilió. Le ofreció incluso alguna dádiva, alguna bolsa de viaje, alguna prebenda. Víctor Raúl rechazó todo tipo de ayuda del gobierno de Augusto Leguía. E inició un largo exilio que le permitió ser recibido por las juventudes de América Latina, en Panamá, en Centroamérica, en Sudamérica. Se trasladó a México, fue secretario personal de José Vasconcelos, ministro de Educación de la Revolución Mexicana. Conoció a Gabriela Mistral, entabló amistad con los líderes del proceso revolucionario mexicano que años después se tomaría forma legal como el Partido Revolucionario Institucional famoso PRI, partido que gobernó largas décadas, 70 años, la República Mexicana. Entonces, Águeda Latorre, desde su estancia en la Universidad de San Marcos, desde el líder estudiantil, vocero de los estudiantes en la reforma universitaria peruana, sus artículos ya en esos años, 23, 24 y los años sucesivos, eran publicados en las más importantes revistas de América Latina y América Hispana. Y Águeda Latorre fue recibido por las juventudes, incluso de Cuba, donde sentó las bases de un futuro partido aprista cubano. Y seguramente que el PRI de México recogió parte fundamental de los lineamientos políticos de Águeda Latorre. Y no hay que olvidar que la fundación del APRA data del 7 de mayo de 1924 y este próximo 7 de mayo estaremos cumpliendo la primera centuria de un gran movimiento continental que años después se convertiría en el Partido Aprista Peruano, cuando Águeda Latorre decide ser parte del proceso político nacional tiempo después de la caída de Augusto Leguía. Y cuando uno revisa el acta fundacional del Partido Aprista Peruano, puede comprobar que esa acta fundacional está firmada por trabajadores manuales, por obreros, por hombres del campo, por hombres de la fábrica, de los talleres textiles y por intelectuales de la talla de Manuel Giovanni y otros más. Porque eso hemos sido siempre desde el principio y por eso nos hemos diferenciado de los demás. Un gran frente único de trabajadores manuales e intelectuales. Y el partido, que aún no cumple 100 años, pero el APRA continental, que sí está próxima a cumplir 100 años, tiene una tarea y un reto con la historia, con el Perú y con América Latina. En los próximos minutos, compañeros, progresivamente voy a ir desarrollando algunos conceptos para tratar de hacer una sumida
con un breve mensaje de lo que ha significado el APRA continental luego de 100 años de vida política en América Latina. Ayer Latorre fue un estudioso permanente. Ayer Latorre no solamente fue un político de plazuela o un conferencista, un articulista, un ensayista. Sembró ideas. Sus obras son más de 20. Están resumidas, no totalmente en las obras completas que Juan Mejía Vaca editó en 1977 con prólogo de Ayer Latorre, aún en la etapa previa al proceso de la Asamblea Constituyente. Y decenas de diarios, revistas importantes del mundo han publicado las columnas de Víctor Raúl, el diario El Tiempo de Bogotá, ¿no? El Repertorio Americano y otras revistas importantes dieron espacio en sus páginas y en sus ediciones a las publicaciones regulares de Víctor Raúl Ayer Latorre, incluso en los años más difíciles de la clandestinidad, cuando Ayer Latorre era un perseguido político, cuando Ayer Latorre tenía que vivir a salto de mata, esconderse en diversas viviendas, en diversos lugares de Lima y del país, para poder desde ahí dirigir al partido en la etapa más larga de la clandestinidad entre 1934 y 1945. El APRA no es un vientre de alquiler, no es un partido electorero. El APRA se forjó en las luchas estudiantiles, en las luchas obreras, en las luchas universitarias y se forjó con ideas. Nadie puede discutir hoy que Ayer Latorre tal vez sea el intelectual más importante del siglo XX del Perú y sea el político más destacado de América Latina, que ha permitido que su credo, su mensaje, sea inspiración de varios partidos latinoamericanos. Hace un momento yo hablaba del PRI en México, pero también tenemos el Partido Liberación Nacional de Costa Rica, el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Aprista cubano, partidos en Guatemala, en Panamá incluso. Nunca olvidemos que si alguien habló primero que todos y antes que todos del tema del Canal de Panamá, fue Víctor Raúl Ayer Latorre. Cuando Ayer Latorre, en un acto simbólico ante la Juventud Universitaria de México, el 7 de mayo entrega la bandera indoamericana y dio un mensaje a la juventud, estoy seguro que nunca presagió lo que iba a representar esa noche en la historia de América Latina. Un movimiento formado, algunos historiadores hablan que fue formado en base a cartas, en base a artículos, en base a envíos a las editoriales latinoamericanas. Un partido que se forjó en el pensamiento, porque Ayer Latorre fue muy estudioso. Estudió marxismo como estudió el capitalismo. Estuvo en la Universidad de Oxford, estuvo en la London School en Londres. Visitó la Rusia revolucionaria, la Rusia de los años posteriores a la toma del poder por los bolcheviques. Y se entrevistó con los líderes más importantes de ese momento en Rusia. Precisamente Ayer Latorre supo deslindar con el comunismo internacional y en el Congreso Antiimperialista de Bruselas de 1927 fue un paso en mi concepto decisivo para hacer del APRA un movimiento autónomo, libre de toda injerencia y dominio extranjero, cuando Ayer Latorre rompió y se negó a ser parte de la Tercera Internacional. Por supuesto que los comunistas pensaban que ese joven peruano, ese gran orador, ese pensador, ese intelectual peruano, podía sumarse al proyecto bolchevique, al proyecto de la Tercera Internacional. No lograron su objetivo. Ayer Latorre tenía claro que el camino de Indoamérica, el camino de América Latina, debía ser libre y soberano respecto a todo dominio extranjero. Y por eso el aprismo, antes que se fundara el Partido Aprista Peruano, antes que la playa de intelectuales y obreros firmaran el acta del Partido Aprista el 20 de septiembre de 1930, el APRA ya tenía claro que su camino era distinto al camino del comunismo, distinto al camino del fascismo que ya surgía en Europa en esos años. Por eso que Ayer Latorre ha trascendido los tiempos. Si Ayer Latorre hubiera tenido como propósito de vida ser presidente del Perú, seguramente no hubiera tenido el impacto, la trascendencia y la influencia que tiene hasta ahora en la vida política nacional. Ayer Latorre es una persona que se forjó en las luchas, se forjó en el campo intelectual, que sembró ideas, que lideró movimientos continentales, pero nunca pretendió que el APRA
sea un partido de clase obrera o un partido único. El APRA siempre se forjó como un partido pluriclasista, como un partido de obreros, de campesinos, de trabajadores manuales e intelectuales, un partido que incorporó a las clases medias a un proyecto nacional. Y el APRA, por más que nuestros enemigos hablaban de la secta aprista en los años de la persecución, el APRA nunca ha sido un partido excluyente. Y prueba de eso es que el APRA concluyó con sus votos e hizo presidente a José Luis Bustamante Rivero en 1945, deponiendo ahí en la torre cualquier pretensión presidencial para facilitar un proceso democrático de retorno a la legalidad. El APRA ya había estado 11 años en la ilegalidad y nuevamente demostramos que éramos un partido dispuesto a sacrificar sus legítimas aspiraciones, como en el año 56, estando el partido aún en la ilegalidad, proscrito por la tiranía dolría, el voto aprista hizo presidente a Manuel Prado en el año 56. Y Prado, en reciprocidad, en un acto democrático, devolvió las libertades a todos los apristas. Y puedo enumerar otros casos más. Por eso, compañeros, es el momento de rememorar la historia, de hablar de Aya La Torre, de hablar de Manuel Giovanni, de Luis Alberto Sánchez, de Carlos Manuel Post, de Luis Hayes. Y es también el momento de hablar de los fusilados de Chanchán, de los marineros fusilados el año 32 en el Callao, y hablar de la insurgencia del 48 y de las luchas en la clandestinidad que hicieron que cientos de compañeros tengan que cumplir larga carcelería, el panóptico, en el sexto o en el frontón, pagando duro el precio de ser solamente apristas y militantes de un partido histórico. Por eso tenemos mucho de qué sentir orgullo, compañeros. No somos un partido más, no somos un movimiento más, no somos un partido con propuestas de gobierno, somos un partido de ideas, de ideología, de filosofía, de política seria, de política con moral. Aya La Torre fue un hombre probo, un hombre austero, pero una persona comprometida con la transformación social. El partido pasó momentos muy difíciles y el APRA Continental creo que podría ser un paralelismo, ¿no? Lo que ha representado el APRA Continental y lo que representa el Partido Aprista a lo largo de la vía nacional. Si el APRA se funda como movimiento continental el 7 de mayo del año 24 y el año 28 Aya La Torre redacta el antiimperialismo del APRA, la obra fundamental del aprismo, no hay que olvidar, compañeros, que ese libro recién pudo editarse en el año 35, estando Víctor Raúl en la clandestinidad, y fue por el gesto solidario de la editorial Ercilla de Chile y con el apoyo de los compañeros desterrados en Chile, Manuel Giovanni, Luis Alberto Sánchez. No hay que olvidar tampoco, compañeros, que Aya La Torre en el año 31 emprendió una campaña desde agosto del 31 hasta octubre del 31 que debió llevarlo a Palacio de Gobierno. El fraude electoral del año 31, la imposición del militarismo y la oligarquía de esos años hicieron presidente al comandante Sánchez Cerro, que tiempo después había depuesto al señor tirano Augusto Meleguí. De tal modo que si Aya La Torre no logró la presidencia en el año 31, el partido tuvo una representación importante en el Congreso Constituyente que debatió los fundamentos de lo que fue la Constitución de 1933, promulgada en abril de ese año. Pero sin embargo, tal era el abuso de la dictadura del comandante Sánchez Cerro, que la representación parlamentaria aprista en febrero del año 32 fue obligada a retirarse del hemiciclo del Congreso, fue encarcelada o deportada y la representación aprista no pudo continuar en el proceso de debate de la Carta Política de 1933. ¿Qué tiempos aquellos? Ahora hemos visto, por ejemplo, que el golpista Pedro Castillo está privado de su libertad por mandato judicial, pero la bancada de Perú Libre que él llevó al Congreso en el 2021 sigue en funciones. Nadie los ha tocado. Siguen representando a sus electores y siguen participando de las actividades parlamentarias. Perú Libre o el bloque magisterial o las decisiones que tenido Perú Libre. Y hago esta comparación porque se
Persecuciones son las que hemos sufrido nosotros como apristas. En el 31 y el 32, nuestros constituyentes expulsados del Congreso, arrojados del Congreso, presos o deportados. Unos fueron a Chile, otros a la Argentina, otros a Centroamérica. Pero Víctor Raúl se quedó al lado del pueblo. Incluso Víctor Raúl estuvo en Canópolis varios meses privado de su libertad. En ese interín es que se produce el levantamiento popular de Trujillo 32, el 7 de julio de 1932. A la muerte de Sánchez Cerro, hay una breve, digamos, primavera o una especie de apertura democrática por parte del mariscal Benavides hacia el APRA. El APRA recupera su legalidad. Pero ese proceso democrático solo duró unos meses. Nuevamente, en el año 34, la dictadura de ese entonces inició la persecución abierta contra el APRA y había un estatuto, había un marco legal. Incluso la Constitución del año 33 señalaba en su artículo 53 la prohibición de que hayan partidos en el país que tengan raíces o tengan proyección internacional. Era un artículo expresamente señalado para el APRA. Y el APRA fue declarado ilegal por Benavides. Mantuvimos esa ilegalidad hasta el año 45, incluso durante el gobierno de Manuel Prado. Y por eso decía, en el año 45 Víctor Raúl pudo haber forzado una salida política, que era la etapa donde los aliados estaban logrando victorias sucesivas y era posible encontrar un faro democrático en el país. Pero Águila La Torre depuso sus aspiraciones presidenciales y la APRA concurre a las elecciones del 45, siendo parte del Frente Democrático, incluso usando el nombre de Partido del Pueblo o de Partido Aprista, porque aún no éramos un partido legalmente constituido o autorizado por mandato de la ley. De tal modo que en el año 45 votamos por Bustamante. Incluso un dato, Fernando Belaúnde, que años después, fue presidente de la República, fue diputado a los 32 años, electo por el Frente Democrático con el voto aprista. De tal modo que esa es una demostración de apertura hacia los otros sectores políticos. Águila La Torre, en el gran discurso del reencuentro el 20 de mayo del año 45, dio un mensaje claro para defender la libertad en el mundo, defender la victoria segura de los aliados y para defender al país de la amenaza totalitaria, que se expresaba en dos vertientes, o el fascismo o el comunismo. De tal manera que Águila La Torre tuvo claro que el camino del APRA era ser un partido que defienda la libertad como objetivo superior. El año 45, electo Bustamante Rivero, su gobierno, que no culminó su mandato, incluso declaró ilegal al Partido Aprista en octubre del 48. Día después, Manuel Odría, depone y da un golpe de Estado contra Bustamante Rivero, y Águila La Torre se ve obligado a estar en la clandestinidad, y por mandato del partido y de su organización clandestina, Águila La Torre toma la decisión de buscar asilo en la embajada de Colombia. Y hay muchas narraciones, muchas columnas. El propio Víctor Raúl contó esas horas saciadas cuando regresó a la presidencia de la embajada de Colombia en la Argentina y no tenía la certeza que le iba a dar asilo. Y cómo pudo él rápidamente, en cuestión de horas, el embajador de ese entonces de Colombia, concederle asilo, lo que fue el inicio de un largo proceso contencioso entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Perú, un proceso contencioso que fue llevado incluso a la Corte Internacional de la Haya. Pero Víctor Raúl, que incluso perdió su nacionalidad peruana, perdió su nacionalidad, tuvo que salir en Perú con otra nacionalidad latinoamericana, la uruguaya, con salvoconducto, y ser deportado, ser exiliado para continuar su lucha política fuera del país y retornar en el orden de multitud en una gran concentración en 1957. Y cuando uno repasa, compañeros, como un partido con tanta militancia, con tanto arraigo popular, con tanta presencia en todo el territorio de la República, se le negaba el derecho a hacer vida política, se le negaba el derecho de participar en elecciones, más de 3
partido en la historia peruana ha pagado sus ideales con una larga carcelería, exilio, destierro y persecución. Solamente el APRA, compañero. Y si solamente el APRA puede ofrecer a los más jóvenes presentes esta noche, o a los jóvenes que están siempre pendientes del acontecer nacional, sus credenciales en defensa de la libertad y la democracia, es porque no hemos sido nunca un partido que ha mirado a corto plazo. Nuestros objetivos son de largo plazo. Nuestros objetivos son marcar la historia y marcar tendencias en el mundo contemporáneo. Aya La Torre lo logró. Aya La Torre sembró ideas. El antiimperialismo del APRA, 30 años de aprismo, espacio-tiempo histórico por la emancipación de América Latina, la defensa continental. Más de 20 libros, que repito, no están todos publicados en las obras completas de edición de Juan Mejía Vaca en 1977. Y cientos de artículos publicados en las revistas más importantes del mundo. Cuando Aya La Torre define qué es el APRA, que luego sería un capítulo del antiimperialismo del APRA, en la versión de 1928, editado en el año 35 en García, Chile, Aya La Torre define el APRA como un movimiento continental, un movimiento antiimperialista, un movimiento de frente único de trabajadores, pluriclasista, para deslindar con el comunismo internacional que hablaba de partido único, de dictadura del proletariado, de que el proletariado debía tomar el poder para hacer la revolución socialista con miras al comunismo en el largo plazo y poner y oprimir, si cae la expresión, a la burguesía explotadora y capitalista. Aya La Torre supo negar dialécticamente el marxismo, compañeros. Esa fue su gran contribución a la política latinoamericana. Y como estudió a fondo lo que era la teoría de la relatividad de Einstein, supo aplicar los conceptos de la relatividad de Einstein al campo de la sociedad, al campo histórico. Y por eso dijo que América Latina tenía que tener como pueblo continente un destino propio. Unir América Latina para tener capacidad de respuesta al imperialismo norteamericano y a cualquier tipo de imperialismo. Tocó el tema de la nacionalización de las tierras e industrias, habló de la necesidad de internacionalizar el canal de Panamá y se expresó a favor de la solidaridad con los pueblos, razas y clases explotadas del mundo. Aya La Torre fue un gran internacionalista. Nunca dejó de estar pendiente de lo que pasaba alrededor de América Latina y del mundo. Siempre pensó más allá de lo cotidiano, de lo breve, de lo inmediato. Por eso su legado no ha concluido, está vigente. Y nuestra tarea y nuestro deber, y es un compromiso que creo que todos tenemos de alguna forma, los que militamos en el APRA, de un APRA reescrita, de un APRA nuevamente en capacidad de participar en los próximos comicios, es que el APRA debe estar vigente por la acción de su militancia, porque tenemos que irradiar el pensamiento aprista, explicar por qué no somos comunistas, por qué no somos fascistas, por qué no hemos tenido nunca una cercanía con ningún tipo de dictadura, oligarquía o militarismo. El militarismo nos quería siempre fuera de la ley. El golpe del 62, y estamos en el aula magna a pocos metros del patio de deportes, el golpe del 62, tramado por el AUNDE, puesto en práctica por los militares el 18 de julio del año 62, tuvo un precedente. Aya La Torre había ganado las elecciones, había tenido más votos que Fernando Belaúnde, sin embargo Fernando Belaúnde no tuvo la grandeza de reconocer su derrota, felicitar a Aya La Torre y llamó a los porteros. Pidió levantamiento militar para que se anulen las elecciones, compañeros, acá en el patio de deportes. Y está el discurso completo de las obras de Aya La Torre 62, cuando Aya La Torre dice: si soy un obstáculo para preservar la libertad y la democracia en el Perú,
Yo me aparto del proceso. Que siga la democracia, que se respeten los resultados de las listas parlamentarias y fortalezcamos el sistema democrático. Belaúnde hizo todo lo contrario. Él quería la presidencia. Fue a Arequipa, promovió algunos disturbios. Los militares, con Pérez de Godoy a la cabeza el 18 de julio, 10 días antes que termine el mandato de Manuel Prado, consumaron un golpe de Estado. Convocaron a nuevas elecciones. Se había dicho que el APRA había hecho fraude en el 62. ¡Qué gran mentira! El año 63, siendo nuevamente candidato Ayer La Torre en elecciones, con nuevo padrón electoral, en un gobierno militar, con militares en cada mesa de sufragio que supervisaban el voto, Ayer La Torre y el APRA tuvieron más votos a nivel parlamentario que las listas de Fernando Belaúnde de la Democracia Cristiana, y Ayer La Torre tuvo más votos que el año 62. Ese invento del fraude era una patraña que nunca podemos olvidar. Ayer La Torre debió ser presidente a los 67 años del año 62. Hubiera iniciado un proceso de transformación. Era acompañante de su fórmula presidencial un líder tan carismático como Manuel Ciobán, que moriría ya Caparrós, efectivamente. Manuel Ciobán moriría un año después en Washington, cuando cumplía una función internacional. Entonces, estas cosas que parecen ya parte del ayer, del pasado, que no tienen relevancia en la actualidad, sí creo que tienen importancia. Porque ahora mismo el país ha habido carne propia como un organismo como el Jurado Nacional de Elecciones o la ONU, pero la REGIE están en manos de la costra caviar del gobierno. Es necesario que haya democracia, pero con organismos electorales transparentes y propios, que puedan garantizar un cómputo nacional que no favorezca a nadie en particular. El APRA nunca hizo fraude. Ayer La Torre debió ser presidente el 31, el 45, el 62. Y cuando en la etapa ceguera de su vida, y lo recuerdo a Víctor Raúl, porque yo venía al aula magna cuando aún estaba en el colegio, y vine al día de la fraternidad acompañado de mi padre cuando apenas tenía 8 años. Y recuerdo que acá en el patio de deportes, Ayer La Torre, terminaba la manifestación, la gran concentración, recibía el abrazo de la militancia que esperaba su turno. Tuve un encuentro breve con Ayer La Torre, imborrable, acá en el patio de deportes. Tal vez eso marcó mi vida, porque seguí acompañando a Ayer La Torre en los días de la fraternidad de los siguientes años. Y el año 68, cuando todo hacía presagiar que Ayer La Torre sería ungido por el voto popular en las elecciones nacionales del 69, otro golpe militar, encabezado por Velasco Alvarado, le cerró la puerta a la prisa, le cerró la puerta a Ayer La Torre y no permitió que el APRA gane las elecciones de manera amplia, como era previsible en ese entonces. Sin embargo, Ayer La Torre, Pepelucho, lo recordarás, nunca aseguró que su propósito es mantener el partido abierto, el partido unido y el partido en actividad permanente. E hizo de esta aula magna una escuela para el pueblo, no solo para los apristas, para todos. Apristas y no apristas venían a escuchar a Ayer La Torre en sus coloquios de los jueves, sus largos coloquios, y luego habría la oportunidad que el público pregunte, interpele, cuestione, observe con la mayor tolerancia. De tal modo que ese Ayer La Torre, ya en su etapa señera de la vida, siempre estuvo abierto el partido, siempre estuvo abierto los brazos para unir a más peruanos. Y cuando los militares fracasaron en el poder, con Velasco y luego con Morales Bermúdez, no se les ocurrió mejor idea de llamar a elecciones, de que haya un proceso de transición democrática. Y ese proceso de transición democrática tuvo dos etapas: la Asamblea Constituyente y luego las elecciones generales. Ayer La Torre, a los 83 años de Perucho, encabezó una campaña pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, y esa gran manifestación del 6 de enero del 78 en la Plaza San Martín fue el inicio de la campaña de la Asamblea Constituyente. Víctor Raúl fue el más votado, tuvo más de 1 millón de votos preferenciales.
Efectivamente, 1.044.000 votos preferenciales. El APRA más de 1.200.000. Tuvimos 37 constituyentes. Y hace pocos días, Pepe Lucho, en nombre de la Comisión del Centenario, ha tenido un gesto que yo saludo, de reconocer al doctor Bedoya por ese gesto democrático, de sumar los votos del PPC a los votos del aprismo para ser presidente de la Asamblea Constituyente al peruano más que De tal modo, compañeros, ¿qué diferencia? Y en la mañana, cuando analizaba otras razones y otras circunstancias, dije, ¿qué diferencia entre Bedoya Reyes, que reconoció la victoria de Víctor Raúl y sumó sus votos a los del APRA, sin condiciones, con los de Fernando de la Luna, que negó la victoria de Aya La Torre en el año 62, que el año 63 fue llevado de la mano por los militares. Los militares lo hicieron presidente. Él tenía que ser presidente para que Aya La Torre no lo sea. Y ganó en alianza con la democracia cristiana, con el apoyo de los comunistas, con el apoyo del movimiento social progresista, del clero y efectivamente de las Fuerzas Armadas. Finalmente fue depuesto, años después ganó la presidencia por segunda vez. Pero es necesario ser gratos en la vida, y creo que al APRA le corresponde ese gesto, y saludo la presencia de ustedes porque es una demostración que en esta misma aula magna, donde fueron velados los restos de Aya La Torre, durante varios días, cuando millones de peruanos en Lima, a lo largo de la carretera al norte, en Trujillo, le dieron acompañamiento a Víctor Raúl, tal vez 3 millones de personas, a lo largo de una semana, de velorio, cortejo fúnebre y un sepelio multitudinario en Trujillo. Recuerdo el 9 de agosto del año 79, unos días después de la muerte de Víctor Raúl, ocurría el 2 de agosto. Y Aya La Torre, que no llegó a la presidencia de la República, pero que sí presidió la Asamblea Constituyente, y que lamentablemente, en un trance final de su vida, enfermó gravemente y no pudo acompañar a los debates del proceso constituyente del 78-79, tuvo en Luis Alberto Sánchez una gran figura que culminó ese proceso. Nunca olvidemos, sobre todo los más jóvenes, que esa autógrafa de la Constitución de 1979 fue firmada con una mano temblorosa en su lecho de Villa Mercedes, fue firmada por Víctor Raúl Aya La Torre. Un 12 de julio. Semana después, los militares que habían perseguido al APRA, que habían denostado a Aya La Torre, que habían hecho lo imposible para que el APRA no llegue al gobierno y Aya La Torre no presida el país, le rindieron en vida homenaje en Villa Mercedes. Un homenaje institucional de las Fuerzas Armadas que no podemos olvidar, que tal vez fue el cierre de un capítulo de la historia nacional. El aprismo y el anteprismo habían tenido en las Fuerzas Armadas a protagonistas en contra de los propósitos democráticos. Tal vez si las Fuerzas Armadas hubieran comprendido en el 30, en el 45, en los años 50 o 60, que el APRA era la mejor opción democrática para hacer las reformas sociales en democracia, sin partido único, el destino de la jubilación. Entonces, compañeros, la muerte de Aya La Torre sembró un vacío. Surge problemas en el partido que no es el caso mencionar. Armando Villanueva no gana la presidencia. Y surge un liderazgo nuevo, que no podemos tampoco negar, porque es parte de la historia nacional. El liderazgo del presidente García. En esta misma aula magna se celebró el año 82 el Congreso Nacional, que ungió a Alan García secretario general, 3 años después candidato presidencial y electo presidente a los 36 años, en primera vuelta, con más de 3,5 millones de votos, con un electorado que no llegaba a los 8 millones en ese entonces. De tal modo que esta noche quiero hablar del APRA fundacional, del APRA continental, del APRA inspiradora de varios partidos latinoamericanos, del APRA cercana a la Unión Cívica Radical, al Partido Socialista de Chile, el APRA cercana a
los movimientos como el Partido Liberal de Colombia. Siempre se dijo que Eliezer Gaitán, asesinado en el año 48, era un hombre que había leído profusamente la obra de Ángel Latorre. Era un liberal de gran oratoria, de gran fundador, que se inspiraba sus discursos y sus propuestas en los fundamentos básicos de la fe. Como Pepe Figueres, 3 veces presidente de Costa Rica, 3 veces presidente de Costa Rica, José Figueres, lo dijo acá en el aula magna y otras actividades, que el ideario que había puesto en marcha, la reforma agraria, la gratuidad de enseñanza, la seguridad social universal en Costa Rica, que de buena calidad, había sido inspirada en las propuestas de Ángel Latorre, que había tenido un hombre discreto, humilde como Ramiro Claret, que hacía pismo donde iba. Porque esa ha sido otra de las razones por que el APRA caló tanto, porque nuestros desterrados hicieron campaña, sembraron ideas en Chile, en Argentina, en Panamá, en Venezuela, en Colombia, en Centroamérica. Acción Democrática, no podemos olvidar. El gran partido de Rómulo Betancourt, el gran partido del presidente Carlos Andrés Pérez, que estuvo acá en el local de la Plata varias veces. Siempre se dijo, Acción Democrática, que recuperó la democracia en el 45 en Venezuela, que volvió a recuperar la democracia en el año 58 en Venezuela. Acción Democrática se forjó en base a los ideales propuestos por Víctor Raúl Ángel. De tal modo, compañeros, que somos un partido distinto, superior, que ha marcado la historia del siglo XX. Vamos a escuchar luego las opiniones de dos destacados historiadores, pero lo que nadie puede discutir, que el APRA es parte de la historia nacional en el siglo XX. Y si estamos por cumplir, o hemos cumplido los 200 años de historia nacional, la mitad de ese tiempo ha estado marcado por Ángel Latorre, por el APRA y por sucesivas generaciones. Porque Ángel Latorre no somos solos en este propósito, fue acompañado por decenas de compañeros dirigentes nacionales, líderes de la primera generación, luego la Federación Africana Juvenil del año 34, con Armando Villanueva, con Andrés Caos, Rodríguez Vildoso y otros grandes compañeros. Y el año 45, donde insurgen otros diputados jóvenes y senadores de la PRIMO como parte del Frente Democrático Nacional. De tal modo, compañeros, que el APRA se debe a su militancia, se debe a su historia. Tenemos que resaltar la historia, no para vivir del pasado, porque tengo pendiente afirmar lo siguiente. Un error que hemos tenido en los últimos años ha sido no participar de los procesos electorales, no participar de los comicios municipales o regionales más de una vez. Incluso creo que fue un error el año 93 no postular, o 92 no postular listas propias al Congreso Constituyente Democrático. Porque el debate de la Constitución del 93, que ahora rige, se hizo entre 80 constituyentes electos en ese año 92, después del golpe del 5 de abril. De tal manera que el partido decidió la abstención, en concepto un error, porque cedimos espacio a otros movimientos y partidos políticos. Y esta noche quiero señalar que así como vencimos a Leguía, a Sánchez Cerro, a Benavides, a Prado, Odría, a Velasco, incluso a Morales Bermúdez, que siempre he dicho, pudo tener un breve paso por el gobierno, pero tuvo presencia 5 años. ¿Por qué Morales Bermúdez, en vez de convocar a la Asamblea Constituyente del año 78, no convocó a elecciones generales? Ángel Latorre hubiera sido presidente del año 78. Y hubiera habido, se podía haber realizado simultáneamente un Congreso Constituyente. Y ese Congreso Constituyente hubiera promulgado una Constitución. Un proceso similar se había dado en el año 31 o 32. Sin embargo, Ángel Latorre acepta ir al proceso de la Constituyente, ¿no?, poniendo en valor todo su liderazgo nacional e internacional. Los militares que habían sobreendeudado al país, que habían aumentado la pobreza, que había agitación comunista, que habían gobernado con los sectores del Partido Comunista Prosoviético, no tenían salida, no tenían alternativa.
la alternativa, como dije hace un rato, fue en dos fases. Asamblea Constituyente primero y luego elecciones generales. ¿Quién salió ganando con este proceso? Fernando Belaúnde, que con la habilidad y astucia, como decía otra palabra que le parece un son, no participó de las elecciones a la Asamblea Constituyente. Puso un pretexto, que la Junta Militar o el gobierno militar no garantizaba la autonomía de la Asamblea Constituyente. Lo cierto es que Belaúnde, cuando regresa a los Estados Unidos, luego de su exilio, encuentra un partido Acción Popular deshecho, desorganizado. En cambio, el APRA estaba presto a hacer campaña al día siguiente. La maquinaria estaba intacta. En los años del gobierno de Velascato, de Gómez Bermúdez, el partido siguió abierto y activo. En los sindicatos, en las universidades. Yo pertenezco precisamente a una generación de los comandos universitarios de APRA, que nos reuníamos con Víctor Raúl y aprendíamos de él, recibíamos instrucciones de él, y esos CUA que estaban en todas las universidades nacionales y públicas y privadas eran parte de ese proceso de renovación partidaria. Recuerdo que en la Universidad Católica, donde yo me formé, llegó Hernando Villameo, cuando yo apenas era un cachín, y debatió con Uruguay. Llegó Andrés Fausto y debatió con otro oponente. Llegó incluso Alfonso Ramos Alba y habían debates en las aulas de letras ante 500 alumnos. Y por supuesto la imputación de los comunistas era: ay, la Torre y el APRA traicionaron sus ideales, pactaron con Prado y con Madrid. Aquellos que no habían sufrido persecución ni clandestinidad nos enrostraron pactos como el enemigo. ¿Y en qué ha terminado el comunismo, compañero? Con la caída del muro de Berlín. ¿En qué ha terminado esos avatares radicales, partido único, dictadura del proletariado? Si los partidos comunistas, que ahora no se llaman comunistas, que sienten vergüenza, tienen un nombre novedoso, ¿no? Partido Morado, y otros partidos que han aparecido en la palestra política y que cambian de nombre y simbología cada cierto tiempo. Financiados por la cooperación internacional, financiados por las ONGs y fundaciones internacionales, con dinero incluso del narcotráfico, de la minería ilegal. Nosotros como partido siempre hemos sido un partido que ha vivido, quizá ha luchado en base a sus recursos propios. Nunca transigimos con ninguna dictadura, nunca transigimos con el comunismo internacional y nunca Ayala Torres se sometió a ningún tirano de turno. Por eso, compañeros, cuando Ayala Torres muere, cuando el partido no gana la elección del año 80 y el presidente García toma la conducción del partido, se inicia una etapa nueva. Y hace poco en un sector aprista manifestó lo siguiente: la primera etapa del APRA se dio desde el surgimiento del APRA continental, con Ayala Torres como líder indiscutido hasta su muerte. Luego vino una etapa de transición, 80, 82, y luego la etapa de liderazgo del presidente García. Y en mi concepto, cumple un ciclo cuando el presidente García, en un acto de dignidad, toma la decisión que todos conocemos. Pero en esos tiempos, compañeros, que la costa rabiar, que Gorriti se pone un gorrito para suplicar piedad porque estoy enfermito y tengo una enfermedad terminal, no me toquen, no entró mi celular. Esos cobardes como Gorriti, hijo de un miembro del Partido Comunista, de un diputado comunista en el año 40-45, diputado del Partido Comunista en el gobierno de Prado. No tiene la entereza, la hombría y la capacidad de respuesta política. El partido tiene que volver a sus fuentes, a sus bases, a sus raíces. Por cierto, compañeros, que el Perú ha cambiado. Si uno se acerca a la avenida Alfonso Ugarte y transita hacia Bolognesi, no puede comprobar que el Perú ha cambiado. No somos el Perú del 31, del 45, del 62, 63, ni el Perú que veló y enterró a Ayala Torres. Ahora hay más de 25 millones de electores. Cuando Víctor Raúl fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente, el padrón electoral llegaba solo a 5 millones de electores. Se ha multiplicado por 5 eso. Entonces es necesario hablar a los más jóvenes. ¿Quién fue el APRA? ¿Quién fue Ayala Torres? ¿Qué ha hecho el APRA por el Perú? Porque alguien dirá: el APRA nunca hizo nada.
y la enseñanza y la seguridad social y la presencia de la mujer, el voto femenino, el voto joven a los 18 años, la ciudadanía a los 18 años, la hidroeléctrica en Mancabo, el metro de Lima, las grandes irrigaciones, no han sido iniciativas cristales. Los derechos laborales, y saludo esta noche la presencia dirigente de la Confederación de Trabajadores del Perú, que está próxima a cumplir 80 años. Que el movimiento sindical no era un movimiento partidario, era un movimiento de sindicalismo libre de Frente Único. Tenían vida propia, tenían sus asambleas, sus estatutos, sus propias instituciones. Pero el Partido Aprista, siendo un partido de Frente Único, siempre estuvo cerca de la clase obrera, siempre estuvo cerca del movimiento campesino. ¿Quiénes hicieron la revolución de Trujillo, compañeros? No fueron peones de las haciendas azucareras. No fueron hombres con machete en mano, que en un ideal y un arranque de valentía quisieron hacerse del poder de la año 31. 6.000 muertos en Chancán, fusilados en otros momentos de la vida nacional. Las largas carcelerías no deben ser ignoradas. Tengamos orgullo de ahí en la torre. Saludo los esfuerzos de la Comisión del Centenario. Y creo que el presidente García, esta noche y en lo sucesivo, debe tener el lugar en la historia que merece. Por lo tanto, y como esto cierro mi intervención, y doy paso a los panelistas, creo que el cerco mediático, legal, judicial de la Fiscalía contra Alan García no debe quedar impune. Vengo publicando columnas y dando entrevistas en ese sentido. Y es el momento que el partido tenga conciencia que si reivindicamos el nombre de Alan García como un gran estadista, un discípulo de Águila Torre, como un líder continental que en los años 80 supo estar en la Asamblea de Naciones Unidas, plantear el tema de la deuda externa, visitar países de la región, ser ovacionado largamente en el Estadio de Santiago de Chile, el día de la transmisión de mando en marzo del 90, y dar discursos memorables en parlamentos como el de Uruguay o el de Argentina en el año 86, creo que debemos reivindicar el nombre de Alan García, porque aunque algunos crean que no es un acierto, sí lo es, porque así como Águila Torre fue agraviado por sus enemigos, Alan García también ha sido agraviado por sus adversarios y enemigos. Acá fueron velados los restos del presidente García. Hoy mismo los enemigos de APRA, digamos en cadena nacional, si cabe la expresión, estaban promocionando una película que deja las dudas sobre la muerte de Alan García. Pero la verdad, compañeros, que el APRA no muere, y los que han muerto han sido nuestros enemigos. Alguna vez algún militar, Artola creo que se llamaba, en la época de Velasco Alvarado, groseramente dijo el APRA muerto. A los pocos días Velasco lo cesaba como ministro del Interior y nadie se acuerda ahora de Armando Artola. Y así hemos olvidado, y qué ironía en la historia, compañeros, hemos tenido presidentes como Sánchez Cerro, como Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Dina Boluarte, y que Águila Torre no haya ocupado la presidencia de la República. Por eso digo que la historia le debe más de una victoria a la fe. Y esa tarea debe ser de las nuevas generaciones. Y nuestra tarea es hacer docencia y enseñar, debatir y polemizar, no tener miedo al enemigo. Y vencer en los próximos comicios nacionales bajo el liderazgo de un partido que se reencuentra con las bases, que se reencuentra con el pueblo, que se reencuentra con el norte, que se reencuentra con los hombres y mujeres que salieron de la pobreza en el quinquenio 2006 y 2008. Más de 6 millones de peruanos dejaron atrás la pobreza. Más de 6 millones de peruanos se incorporaron a la clase media. Ahora no faltan vacantes en las universidades, sobran vacantes. Y tenemos universidades públicas y privadas, pero hay mucho por hacer. Y el partido rector de la democracia peruana, compañeros, debe ser el APRA. Por eso es necesario hablar de historia, hablar del pasado y hablar de hoy y del mañana. Como mensaje final, no renunciemos a que el APRA sea nuevamente
contentarnos con haber recuperado la inscripción electoral. No podemos contentarnos con pasar la valla electoral. Si hablamos en términos futbolísticos, el APRA tiene que jugar por el título nacional, tiene que competir por el título nacional. Y con esas palabras, compañeros, voy a darle la palabra al moderador, que será el turno de los dos destacados historiadores que han tenido la gentileza de estar presentes esta noche. Y con un mensaje final: el APRA no ha muerto ni morirá. Ahí la Torre dejó un gran legado. El presidente García tiene un lugar en la historia, pero la historia del mañana la vamos a escribir todos nosotros. ¡Viva el APRA! ¡Viva! Agradecemos a